Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a hacer un video de una recomendación que nos hizo nuestro amigo Max Cars Collection. Espero les guste y sobre todo les sirva. Y para eso vamos a utilizar este Ford Mustang Mach-E 1400. Y como el auto original es un auto eléctrico que trae tracción en las 4 ruedas, a este le vamos a hacer una tracción en las 4 ruedas. Es muy importante no perderse ningún detalle, amigos. Y lo primero, abrir el carrito y estudiar todas sus partes. Y para este Hot Wheel Custom vamos a utilizar estas excelentes llantas de Samet Wheels. Creo que se parecen bastante, amigos. Vamos a utilizar un microservo SG90, una batería de 3.7 volts, engranes rectos, 2 engranes tipo corona y mi preferido, un switch magnético, clásico en el canal. Vamos a comenzar preparando todos los componentes, por ejemplo, las llantas. Como los ejes van a ser un poco más gruesos, hay que abrir los rines, poco a poco, de una broca chiquita a una más grande, hasta que dé la medida. Los ejes los vamos a hacer de agujas de coser de tamaño grande. Recuerden que el eje debe de quedar un poco apretado en el rin. Y esta es la configuración que vamos a utilizar en el motor. Les voy a dejar en la descripción el enlace a un video para que vean cómo se hace este motor. Lo único que va a cambiar es que el eje es más largo y se requiere hacerle esos pequeños bujes. Se pueden hacer con tubos de cobre, como se muestra en la imagen. Ahora amigos, vamos a preparar el chasis. Hay que abrirle espacio para los componentes, tanto en la parte de atrás como en la parte delantera. Y sobre todo, donde vamos a poner el motor. Para abrir el chasis nos podemos apoyar con una herramienta rotatoria y una broca. Esto amigos, hay que hacerlo con mucha precaución. Y como siempre les recomiendo, con mucha calma. Y así debe de quedar amigos. La parte donde va el motor, el eje trasero. Como el eje trasero es un poco más grueso, hay que ampliarle la base. Eso lo podemos hacer con una broca, siempre tomando los puntos de referencia. Como el material del chasis es bastante blandito, lo podemos hacer a mano. Con calma amigos. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También te invito a que si tienes alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Esta va a ser la posición del motor. Esta es la parte más delicada del proyecto, amigos. Pongan mucha atención. Lo siguiente, amigos, es preparar los interiores. Vamos a cortar esa parte trasera y los asientos así como se muestra. Todo esto tiene un porqué y más adelante lo vamos a ver. Debe de quedar así. Sí es muy importante que se puedan separar las piezas. Y eso es así tanto para lo funcional y un poco lo estético, que no pierda la figura. Se requiere pegar la parte trasera de los interiores al chasis y posteriormente debemos rectificarlo con la misma broca, porque el perno que pasa por ahí, el que va a hacer la función del eje, debe de trabajar muy suelto, muy blandito, así como se muestra. Ahora amigos, hay que armar la parte trasera del eje. Hay que poner el engrane corona y su eje. Esto amigos, hay que hacerlo con calma. Se batalla un poco, pero sí se puede. Y recuerden amigos, como siempre les aconsejo, esto hay que disfrutarlo. Siempre debemos de cuidar el engrane corona, porque es de plástico. Este no hay que ponerlo con pinzas. Si se llega a marcar, puede darnos problemas más adelante. Hay que dejarlo un poco aproximado a su posición. Posteriormente hay que poner las llantas y ahí vamos a calibrar el juego axial. Recuerden que el juego axial es en los laterales de las llantas y así debe de funcionar. ¿Qué opinan amigos?
Déjenme su comentario. Lo siguiente, amigos, es poner el eje delantero. Hay que calibrarlo también. Hay que poner los interiores, así como se muestra, para ver que no estorbe nada. De ser necesario, hay que ajustar con un poco de lija. Ahí se puede ver que roza un poco. Solamente hay que ajustar eso. Ahora hay que poner en posición el motor. Y como siempre les recomiendo, amigos, siempre hay que estar probando. El siguiente paso, amigos, es poner un poste para poder atornillar los interiores. Este lo podemos hacer con plástico o cualquier cosa que tengamos a la mano. La idea es que sí se pueda atornillar, así como se muestra. No importa que el tornillo quede un poco de fuera, porque podemos ajustar los vidrios. No es necesario que quede muy apretado, solamente debe de sostener los interiores. Y para ajustar los vidrios solamente hay que hacer ese pequeño hueco y ahí queda oculto el tornillo. Ya solamente hay que armar el circuito. Este circuito es muy sencillo. Vamos a conectar el positivo de la batería a un extremo del motor y el negativo al switch magnético y a un extremo del motor. De ser necesario se puede invertir la polaridad. Todo depende para dónde gire el motor. Y como siempre les digo, amigos, siempre hay que estar probando. Ya una vez soldado el circuito, hay que verificar que los cables no peguen en ningún lado, que no hagan cortocircuito y que no rocen en el eje que le hicimos al motor. Obviamente tampoco debe de rozar en los engranes. Con un poco de paciencia sí se puede acomodar todo. Y como ven, todo cabe perfectamente. Así debe de quedar. ¿Qué opinan, amigos? Recuerden dejarme sus comentarios, son muy importantes para mí. Ya solamente hay que poner la carrocería, al derecho por supuesto. Esta la vamos a pegar con un poco de silicón caliente. Con eso es suficiente. Ya con todo armado es momento de probar. ¿Qué tal se ve, amigos? En la descripción del video les voy a dejar algunos enlaces, tanto del motor, de cómo cargar la batería y de todo lo necesario para hacer este Hot Wheel Custom. Y ahora sí, amigos, como es mi lema, que ruede y que funcione como debe de ser. Vamos a hacerle un pequeño prototipo del sistema de arranque. Hay que localizar el mejor punto para que funcione el imán. Ya una vez que sabemos dónde funciona mejor, hay que hacerle un pequeño balancín para usar un imán muy pequeño. ¿Qué les pareció este sistema de arranque, amigos? Si tienen alguna otra idea, háganmela saber, se los agradecería mucho. Ahora sí, amigos, a correr. Funciona bastante rápido, amigos. ¿Qué opinan? Amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. Como este carrito tiene muy buen agarre, se me ocurrió hacerle esta prueba. Créanmelo, amigos, que esto es muy divertido. Se los recomiendo que lo hagan. ¿Qué más pruebas le podemos hacer, amigos? Déjenmelo en los comentarios. ¿O les gustaría verlo competir con algún otro carrito que ya hicimos en el canal? Los invito a ver todos los videos de los Hot Wheels motorizados que ya tenemos en el canal. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.